Interrumpimos unos momentos el programa de Yunue Cuevas y de Mara Durón, Ciudad Desnuda, para actualizar la información que ya la habíamos adelantado en diferentes cortes informativos, alertas informativas. Esto por la extradición a los Estados Unidos de Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán, uno de los líderes de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Bueno, Ovidio Guzmán, en este momento en que le estamos dando la información, se encuentra en territorio de los Estados Unidos. Esta es información que confirma la Fiscalía General de ese país. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Su padre cumple en este momento una sentencia en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, y hoy se está confirmando lo que por varios minutos fue una especulación. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, medios allá como la ABC News y Chicago Tribune habían señalado que la extradición de Ovidio Guzmán se había consumado, que Ovidio Guzmán estaba en ese país. En México, y esto es importante señalarlo, en México todavía no hay autoridad que dé una información en este sentido. Todo se ha generado en medios, primero en medios de comunicación de Estados Unidos y ahora a través de la Fiscalía General de ese país. ¿Por qué está en los Estados Unidos? Bueno, porque una corte de Columbia lo requiere Ovidio Guzmán por narcotráfico y lavado de dinero. Le repito, hasta ahora ninguna autoridad mexicana ha proporcionado información en este sentido. Hasta este viernes 15 de septiembre y las primeras horas de la mañana, Ovidio Guzmán se encontraba en el penal del Altiplano. En este que estamos viendo ahora, en el penal del Altiplano, estuvo ahí desde enero pasado, cuando fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Por cierto, fue detenido por segunda ocasión y ya le vamos a entrar al detalle. De acuerdo con la información que se ha podido conocer, le repito, porque ninguna autoridad ha dado información al respecto, es que alrededor de la 1 de la tarde aproximadamente, elementos de la Interpol acudieron al penal federal del Altiplano para cumplimentar la orden de extradición. Repito, a eso de la 1 de la tarde, elementos de la Interpol acudieron al penal federal del Altiplano en la Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para cumplimentar la orden de extradición. Actualmente, Ovidio Guzmán, le repito, es requerido por una corte en Columbia, pero también enfrenta cargos en Nueva York y en Washington. El fiscal general de Estados Unidos emitió un comunicado en el que confirmó la extradición de Ovidio Guzmán. Y voy a leer apenas un fragmento de ese comunicado. Hoy, como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, y si usted me lo permite, y aquí no voy a seguir el comunicado, líder de una facción de los Chapitos, y retomo el comunicado, fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel. Parte de ese comunicado. Y si alguien le ha dado seguimiento, no solamente a lo que ha sido el cártel de Sinaloa, sino otras organizaciones criminales, a lo que fue la captura del Chapo Guzmán y su fuga, primera y después la segunda recaptura y también fuga del Chapo, y que ha escrito sobre el mundo de estos líderes, de estos capos, es Jorge Fernández Menéndez, a quien saludo en este momento. Jorge, muy buena tarde. Una primera impresión de lo que se está confirmando, la extradición de Ovidio Guzmán. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya es un placer estar contigo, José Luis, con todo nuestro auditorio. Y mira, yo creo que es un tema muy importante
Cuando se produjo el Culiacanazo, que fue la primera detención de Ovidio Guzmán y que luego fue liberado, lo dijimos en su momento aquí en estos espacios y luego lo acaba de confirmar hace un mes y medio las autoridades de Estados Unidos. Estaba todo dispuesto para cuando fuera detenido en Culiacán fuera inmediatamente enviado a los Estados Unidos Ovidio Guzmán. Finalmente sabemos lo que sucedió con el Culiacanazo, se decidió dejarlo en libertad, pasaron muchos meses hasta que a principios de este año fue detenido en Jesús María, en Sinaloa, y a partir de ahí estuvo siempre presente el tema de la extradición. Era un tema central en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, la extradición de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque Ovidio, con Iván Archibaldo, su hermano, su medio hermano, fueron los que comenzaron la producción de fentanilo y la introducción de fentanilo a los Estados Unidos, que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis al año en la Unión Americana. Entonces era un tema absolutamente central para las autoridades estadounidenses, con la posibilidad adicional de que se pudiera convertir a Ovidio Guzmán en una suerte de testigo colaborador para develar las redes que giran en torno suyo. Entonces, me parece que eso es lo que está jugando. Había una exigencia muy firme de Estados Unidos desde el Culiacanazo y posteriormente después de su detención en Jesús María, donde intervinieron también con información de inteligencia las autoridades estadounidenses para que esta extradición se produjera, y se produce 9 meses después de su detención. Jorge, había una presión muy fuerte, no solamente de las autoridades de seguridad de los Estados Unidos en el propio Capitolio. Tú lo consignaste en su oportunidad, lo comentamos en diferentes espacios en ADN 40, una presión de diferentes congresistas que decían es que México está colaborando, sí, pero no lo suficiente, no lo necesario para detener y, digamos, colapsar las redes del tráfico, fundamentalmente lo que les preocupa, y bien lo señalas, Jorge, del fentanilo. Eso es lo que les preocupa por la gran cantidad de muertes por sobredosis, y decían los congresistas, no está ayudando al gobierno mexicano lo suficiente. Parece ser que esto, bueno, va a cambiar o tendría que cambiar de alguna manera esa narrativa, Jorge. Mira, a ver, vamos a ponerlo en forma muy concreta. Acaba de dar a conocer la DEA la lista de los 10 personajes más buscados en el mundo en el ámbito del narcotráfico. Los 10 que se dieron a conocer tienen relación con el cártel de los Chapitos, comenzando con Iván Archibaldo. Ahí está Iván Archibaldo, hay 2 personajes que también alguna vez platicamos en estos espacios, en todo personal, que eran los personajes chinos que se encargan fundamentalmente de la exportación de fentanilo a México. Hay 2 personas del cártel de los Chapitos que están detenidos en Colombia, uno de la Mara Salvatrucha en Honduras, y los demás son todos los operadores de Iván Archibaldo. Uno de ellos apareció el 7 de septiembre, apareció muerto en un hospital del IMSS en Culiacán. Luis Benítez se llamaba, le decían el 14, y Ovidio era parte central de esa estructura. No está en esa lista porque ya estaba detenido desde enero, pero las autoridades estadounidenses extraoficialmente aseguran que es uno de los principales, era y es y fue durante muchos años uno de los principales introductores y creadores de las redes de los Chapitos. Tiene un valor, su extradición, un valor concreto, pero sobre todo un valor simbólico. Como tú dices, por una parte los congresistas insisten mucho en este tema, pero también todos los
precandidatos republicanos han insistido muchísimo, incluso con exabruptos, si podemos llamarlos así, sobre cómo intervenir en México si no se detiene el tráfico de fentanilo. Me parece que es un capítulo central en la relación. Y recordemos que en los primeros días de octubre hay una reunión aquí en México donde vendrán todas las autoridades de seguridad de Estados Unidos para evaluar los convenios de colaboración de centenario que se estableció hace algunos meses ya. Jorge, quizá el día clave, un día fundamental, aquí revisando los datos, revisando la información, quizá un día clave en lo que hoy nos estás comentando y lo que hoy nos tiene ocupados en la información, se dio el 2 de septiembre apenas, cuando un juez federal determinó que era procedente la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Hay que hacer un poco de contexto, porque Ovidio Guzmán venía presentando, él y su equipo de abogados, pues una serie de recursos precisamente para evitar lo que hoy finalmente ya se concretó. Quizá el hecho fundamental que nos trae hasta el día de hoy es lo que resolvió este juez federal el 2 de septiembre. Jorge. Sí, mira, tuvo esta resolución del juez y la estrategia de Ovidio fue muy similar a la que implementó en su momento el hijo del Mencho, el Menchito. El hijo del Mencho estuvo prácticamente 3 años evitando su extradición, hasta que, como ocurre con todas las extradiciones, hay un momento en que se agotan los trámites legales y en los huecos que quedan entre un amparo y otro para evitar la extradición, son las autoridades las que tienen que tomar la decisión. Se presentó este hueco con la resolución del juez del 2 de septiembre pasado, y yo creo que las autoridades tomaron finalmente la decisión de extraditar a Ovidio Guzmán, aunque su defensa seguía insistiendo que todavía tenían recursos para evitarlo, pero no deja de ser una decisión política. Una extradición de estas características es una decisión política que se toma en los más altos niveles de gobierno por todas las implicaciones que tiene. Yo creo que las propias autoridades mexicanas no han confirmado todavía este tema y se tardaron en confirmarlo, aunque tenemos confirmaciones de extraoficiales de muchos ámbitos, precisamente por las repercusiones que puede tener, por las reacciones que puede suscitar. Pero lo cierto, el dato duro, diríamos, José Luis, es que Ovidio ya está en Estados Unidos desde hace algunas horas. A ver, entendemos que para el gobierno de los Estados Unidos, para las autoridades de seguridad en ese país, tener allá a Ovidio Guzmán era una demanda de mucho tiempo atrás. Finalmente eso se está concretando por el asunto que tiene que ver con la red de tráfico del fentanilo, que es un problema ya de salud pública desde hace tiempo en ese país. Pero en México, tú señalabas hace un momento, pendientes y desde luego atentos a las reacciones que pueda haber por parte del grupo de los Chapitos. Jorge, ¿a eso te refieres? ¿La forma en que pueda reaccionar, digamos, el grupo más cercano a Ovidio o los grupos? Bueno, reaccionaron, recuerdas, en el Culiacanazo, y han reaccionado en otras ocasiones, en otras oportunidades, lo hemos visto. Quién sabe si ahora ya con un hombre ya detenido desde 9 meses, era inevitable que más tarde o más temprano se iba a dar la extradición, a ver si hay algún tipo de reacción o no. Pero son decisiones políticas y bueno, como decimos, a toda acción corresponde una reacción. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Yo me temo que una vez que esté ya Ovidio Guzmán, como ya está en los Estados Unidos, el margen de reacción es mucho menor. Generalmente estas reacciones se producen inmediatamente, como ocurrió en el Culiacanazo o como ocurre en otros casos, inmediatamente después de una detención, para tratar de impedirla, detenerla, de frenar las cosas. Ahora me parece que las reacciones muy violentas que se podrían esperar, por lo menos inmediatas,
quedan anuladas porque Ovidio ya está en Estados Unidos, pero habrá que ver qué es lo que sucede en el corto, en el mediano plazo, más allá de eso. ¿Por qué? Porque no deja de ser un hijo del Chapo Guzmán, un hermano de Ovidio y uno de los principales operadores durante mucho tiempo de ese cártel. Hay que recordar que su detención en Jesús María los primeros días de enero de este año provocó un enfrentamiento militar brutal con muchos muertos, tenía un cerco de protección Ovidio Guzmán muy importante, con más de 60 vehículos blindados, y una intervención militar donde hubo soldados muertos también, cuerpos de élite. Entonces, esa es la magnitud de la importancia que tenía Ovidio como uno de los jefes de los Chapitos. Jorge, mira, tú sabes, lo has documentado, lo has informado, son varios los capos que purgan una condena en los Estados Unidos, y en varios de ellos, si no es que en todos, siempre han tenido la posibilidad, sino que la tentación de convertirse en testigos protegidos, que es algo que pudiera atenuar, digamos, el proceso judicial de los involucrados en ese país. ¿Tú no descartarías esa posibilidad, por lo menos, quizá no en lo inmediato, pero sí conforme avance el proceso y finalmente le finquen los cargos? ¿Esa podría ser una posibilidad todavía para Ovidio Guzmán? Yo creo que es una posibilidad muy seria. Si vemos lo que ha sucedido con muchas de las últimas detenciones, incluso de personajes muy importantes, los hijos, el licenciado, que era uno de los lugartenientes del Chapo, y su hijo, el Minilic, el hijo del Mencho, y muchos otros se han acogido a la figura de testigos protegidos para minorar sus penas. Simplemente Emma Coronel, la esposa del Chapo, acaba de salir en libertad, precisamente convirtiéndose en colaboradora, lo reconoció ella misma. Entonces, me parece que eso es en absoluto es algo que podemos descartar. Al contrario, yo lo veo como algo muy probable, porque cambian absolutamente las condiciones de detención. Si recordamos el juicio de García Luna, todos los que participan como testigos en ese juicio, como testigos de cargos, son todos delincuentes que se reconvirtieron en testigos protegidos con las autoridades estadounidenses, y es muy probable que Ovidio pueda recorrer, no digo que seguro, no lo sabemos, pero es una probabilidad muy alta que pueda recorrer ese mismo camino. Bueno, pues qué bien que pudimos conocer tus puntos de vista, Jorge, y aprovechar para que a través de tu programa Todo Personal y a través de los diferentes espacios de ADN 40 le demos seguimiento, porque empieza, digamos, una etapa nueva en cuanto a lo que tiene que ver con Ovidio Guzmán y sus procesos en los Estados Unidos, una pieza fundamental para el interés de la seguridad de los Estados Unidos, desde luego también para el gobierno mexicano. Recibió una solicitud de extradición, se aceptó, vinieron recursos que fueron prolongando hasta que finalmente llegó este día que, de acuerdo con el fiscal general de los Estados Unidos y medios de información y también autoridades allá, están confirmando lo que ahora mismo estamos comentando. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos en Todo Personal. Bueno, hoy no, porque tenemos grito, pero tenemos ya nos veremos el lunes, por supuesto. Un gran abrazo, José Luis, un abrazo a todos los amigos. Gracias a Jorge Fernández Menéndez. Bueno, las autoridades en los Estados Unidos le llaman Operación Paisano, pero tampoco han dado muchos datos sobre ella. Lo que sí queda claro es que un trabajo de varios años contra el cártel de Sinaloa, que involucró a fuerzas estadounidenses en la caída del Chapo Guzmán, incluso en la de su hijo Ovidio, a principios de año. Vamos a ver esto.
es el llamado Culiacanazo. El jueves 17 de octubre de 2019, fuerzas federales implementaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, el Ratón, uno de los líderes de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Este lunes 4 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos reveló que formó parte del grupo de inteligencia que arrestó a Ovidio Guzmán y que desató una reacción violenta del cártel de Sinaloa, forzando su eventual liberación. En una evaluación pública sobre el llamado Culiacanazo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, señaló que su participación en 2019 ocurrió a través de la agencia conocida como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna, la HSI, y que colaboró con el ejército mexicano en la denominada como Operación Paisano. Patrick J. Lechleitner, el director interino del ICE, envió esta información en una carta a investigadores del Senado de Estados Unidos el 9 de agosto. Pese a que la había trascendido en algunos medios, es la primera confirmación oficial sobre la participación del gobierno estadounidense en el operativo. De acuerdo con el texto, después de su arresto, los hermanos de Ovidio organizaron ataques coordinados con sicarios del cártel contra el ejército para obligar al gobierno a liberarlo. Además de agencias como el FBI y la DEA, que cuentan con oficinas en México, la HSI tiene agentes en la embajada estadounidense en la Ciudad de México y en otros 6 consulados. Estados Unidos también cuestionó la decisión del gobierno mexicano por liberar a Guzmán López, situación que con el tiempo elevó a la red de los Chapitos como un cártel de alto nivel. En junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López fue tomada por él para evitar que sicarios del cártel de Sinaloa cometieran una masacre civil en represalia. Ante la estrategia frustrada por los ataques armados en Culiacán, la HSI continuó trabajando con México y el 5 de enero de 2023 se logró la detención del Ratón en Jesús María, Sinaloa, detalló Lechleitner. Finalmente, Lechleitner aseguró que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional continúa investigando al cártel de Sinaloa, incluido a los Chapitos, debido a que una de las prioridades del gobierno de Joe Biden es el combate al tráfico contra el fentanilo. El Culiacanazo del 17 de septiembre de 2019. A esta hora de la noche, todavía ninguna autoridad en México ha dado información sobre la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Estamos al pendiente de esa información y desde luego cuente que se lo vamos a dar a conocer aquí en ADN 40. Yo le quiero agradecer a Mara Durón y a Yunue Cuevas que nos hayan cedido parte de su espacio para consignar esta información por demás importante, por demás pertinente. Gracias, Yunue. Gracias, Mara. Vamos con ustedes.